Muchas gracias, Carolina. Buenas tardes con todos. Es para mí digamos, un honor, un placer estar el día de hoy con ustedes. El tema que nos ocupa el día de hoy justamente es la formulación del Plan Anual de Contrataciones, ¿no? De acuerdo. Bien, entonces vamos a hablar el día de hoy de la formulación de un instrumento de gestión logística tan importante como es el Plan Anual de Contratación. Bueno, el objetivo de esta capacitación es lo que les había comentado, ¿no? Digamos, profundizar la aplicación de las disposiciones de la Directiva 2019, denominada Plan Anual de Contrataciones, que busca justamente, digamos, aterrizar en la elaboración, ¿no? Aprobación y ejecución eficiente del plan anual, ¿no? Como un instrumento de gestión logística que justamente, digamos, va a permitir garantizar el cumplimiento de los objetivos que tiene la entidad. Bien, ok, ¿qué vamos a abordar en la videoconferencia del día de hoy? La planificación y la formulación del Plan Anual de Contrataciones, la aprobación, su modificación y la ejecución y seguimiento de este instrumento de gestión. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, primero tenemos que, digamos, hablar de un tema de génesis, que es, digamos, el espíritu, digamos, el propósito de la existencia del aparato estatal, ¿no? Digamos, ¿el aparato estatal para qué existe? Para generar bienestar, ¿sí? Para generar bienestar en el ciudadano. Y en ese contexto, cada entidad pública que conforma el aparato estatal tiene una tarea en virtud digamos, a las funciones que la ley le ha conferido al momento de crear, ¿sí? Como siempre digo, el día en que una entidad pública deje de generar bienestar en un ciudadano es el día en el cual digamos, la existencia de esa entidad pública tiene que ser revisada, porque el aparato estatal existe para generar eso, bienestar. En ese contexto, las entidades públicas necesitamos contar con bienes, servicios, obras, ¿no? Siempre me preguntan, dice, la consultoría es un servicio especializado, forma parte de la genérica de servicio, pero al ser un servicio especializado que requiere que quien lo ejecute tenga un perfil determinado, su denominación ad hoc es consultoría, ¿cierto? Si la consultoría está relacionada, o en todo caso tiene como propósito elaborar un expediente técnico de obra, supervisar la ejecución de una obra pública o supervisar la elaboración de un expediente técnico de obra, esta consultoría ya no va a ser una consultoría en general, va a ser una consultoría de obras. Pero en buena cuenta, la entidad pública necesita esas prestaciones para poder cumplir con sus objetivos, esos objetivos que están previstos en su plan operativo institucional, ¿cierto? Que constituyen la finalidad pública, ¿no? Entonces, las entidades en buena cuenta, con cargo a fondos públicos, realizamos estos procesos de contratación con el propósito de satisfacer necesidades de bienes, servicios, consultorías y obras que permitan el cumplimiento de nuestros objetivos, ¿correcto? Siempre con digamos, con la finalidad de generar un impacto positivo, una mejora, una repercusión en la calidad de vida de los ciudadanos, porque son nuestra razón de existir. Es así de sencillo y fácil, ¿de acuerdo? Eh, entonces, claro, las contrataciones que realizamos las entidades públicas tienen como propósito generar esto, ¿no? Una mejora en la calidad de vida de los ciudadanos. ¿Por qué? Porque lograr el bienestar común es el fin supremo del aparato estatal, ¿cierto? Y en esa medida esto es sumamente importante y siempre digamos, se le instruye a los proveedores. No sé si el día de hoy nos acompañan proveedores. Entonces se les dice, contratar con una entidad pública es diferente que contratar con otro privado. ¿Por qué? ¿No? Porque las entidades públicas contratamos, ¿no? Porque tenemos digamos, un objetivo, una actividad operativa, un propósito, una finalidad pública que alcanzar. Entonces hay un interés público que subyace a la necesidad y por tanto a las contrataciones que una entidad pública realiza. Entonces, si bien es cierto, por ejemplo, ¿no? El principio de equidad propugna que, digamos, las partes que van a formar parte de una relación contractual en esta materia, el, el,
eh, el proveedor, ¿no? Y la entidad, digamos, tienen que cumplir en forma, digamos, tienen obligaciones, derechos, responsabilidades, deberes que tienen ambos que cumplir. Lo cierto es, y hay una equidad en cuanto a esas, ¿no? Obligaciones, responsabilidades, etcétera. Lo cierto es que considerando que la entidad pública contrata porque hay un interés público, ¿no? Un interés general que subyace a su necesidad, va a haber algunos estadios, algunos hitos, sobre todo de ejecución contractual, en donde la balancita se va a inclinar a favor de la entidad. Y es absolutamente razonable que sea así, ¿no? Que sea así. ¿Por qué? Porque nosotros contratamos, las entidades públicas contratan para generar esto, bienestar en el ciudadano, ¿de acuerdo? Bien, en ese contexto, esto es bien importante, ¿no? Porque muchas veces cuando hablamos del proceso de contratación, tenemos que la primera etapa o fase es la de actos preparatorios. Cuando vemos el hito de inicio de la etapa de actos preparatorios, decimos requerimiento del área usuaria. Entonces decimos, ya está, el área usuaria inicia ¿no? La etapa de actos preparatorios y por tanto el proceso de contratación inicia con el requerimiento del área usuaria, pero ahí, digamos, no hay que perder de vista que estamos hablando propiamente del año de ejecución, porque claro, el proceso de contratación se desarrolla en el año en que se va a ejecutar, pero no podemos soslayar ni perder de vista que lo que estamos ejecutando en el año se planificó el año anterior. ¿Por qué? Porque la entidad no contrata, digamos, de acuerdo a la expectativa, al parecer del titular que lidera la entidad, no, no, o sea, digamos, el encargo que tiene un funcionario público es gestionar. ¿Y gestionar qué cosa implica? Digamos, cumpliendo la normativa, ¿no es cierto?, desarrollar las acciones que permiten cumplir los instrumentos de gestión que tiene a su cargo. Por ejemplo, el plan anual de contratación, ¿de acuerdo? En esa medida, el plan operativo institucional, entre otros instrumentos. Entonces, si bien es cierto, el proceso de contratación inicia con los actos preparatorios y el primer hito de los actos preparatorios es el requerimiento que formule el área usuaria, esto no significa que, digamos, que perdamos de vista que lo que estamos ejecutando se planificó el año anterior, ¿no? En ese contexto, justamente, el reglamento de la ley de contrataciones, entiéndase, el decreto supremo 344-2018-EF, ha previsto en su quinta disposición complementaria transitoria que la programación, ¿no? Digamos, de las necesidades de las entidades en cuanto a bienes, servicios y obras, se realiza de acuerdo a las disposiciones que ha brindado la Dirección General de Abastecimiento, que es el ente rector en el Sistema Nacional de Abastecimiento, ¿de acuerdo? Y esta Dirección General de Abastecimiento ha aprobado la Directiva 5-2021, que es aquella que regula la programación multianual de bienes, servicios y obras, ¿no? Entonces, la Directiva número 2-2019, emitida por OCE, que regula el cómo se formula, el cómo se aprueba, el cómo se ejecuta, el cómo se hace seguimiento, cómo se supervisa el plan anual de contrataciones, justamente parte del cuadro multianual de necesidades que está regulada por la Directiva 5-2021 emitida por la DGA, ¿de acuerdo? Bien, entonces hay que tomar en cuenta lo siguiente, ¿no? Creo que tengo una línea de tiempo más adelante. Como les había comentado, el Plan Anual de Contrataciones es un instrumento que resulta de la planificación que realizó el año anterior la entidad. Entonces, digamos, en ese contexto, eh, hay que, digamos, tomar en consideración que el año anterior, ¿no? Hay un calendario de programación que está obviamente vinculado, articulado con el sistema administrativo de presupuesto público, en donde la entidad pública tiene que, digamos, sobre la base de las necesidades que las áreas usuarias han identificado, tienen que contar con un estimado
¿no? De todas las contrataciones que van a realizar, obviamente, ¿no? Digamos, que están relacionadas con el proyecto de plan operativo del siguiente año, pero que van a formar parte del proyecto de presupuesto que la entidad va a presentar al MEF y que el MEF a su vez va a consolidar para presentarlo, ¿no? Para remitirlo al Congreso de la República. Entonces, nuevamente, ¿no? El plan anual es el resultado final de la planificación que realizó el año anterior la entidad, ¿no? Entonces, vamos a, digamos, a conversar sobre algunas consideraciones necesarias justamente para la elaboración de este plan anual de contrataciones. Primero, que tenemos que tener en cuenta que, como regla, todos los procedimientos de selección eh, que están bajo el ámbito de la ley 3225 y su reglamento tienen que incluirse, ¿no? El único tipo de procedimiento que puede no estar o que no tiene que estar en el plan anual es la comparación de precios, justamente por su naturaleza, ¿no? ¿Ok? Los no aplicables tampoco, me estoy refiriendo a las contrataciones que no superan las 8 unidades impositivas tributarias, ¿no? Salvo que se encuentren dentro de una compra corporativa. Entonces, como regla, todos los procedimientos de selección tienen que estar incluidos en el plan anual de contrataciones. Y ojo, es independiente a que hablemos del régimen general de compra estatal o que estemos hablando de regímenes especiales, ¿de acuerdo? Ok, ¿qué otros procedimientos se van a incorporar al plan anual? Se van a incorporar también al plan anual aquellos procedimientos que de pronto eh, fueron convocados el año, pero no llegaron a culminar, o quedaron desiertos, por ejemplo, ¿no? O fueron declarados nulos. Entonces, se incorporan al plan anual del, digamos, del ejercicio siguiente, por supuesto, siempre y cuando el área declare, determine que persiste la necesidad. Y la persistencia de la necesidad está asociada a que hay una actividad operativa, un objetivo, una meta que está en el POI de ese año, ¿de acuerdo? Bien. Eh, Como les había comentado, ¿no? En el plan anual no se van a incorporar las contrataciones que no superan las 8 unidades impositivas tributarias, salvo que esta contratación que no supera las 8 UITs forme parte de una compra corporativa. ¿De acuerdo? Muy bien. Los encargos, por ejemplo, las contrataciones que por encargo van a ser desarrolladas por otras entidades, también tienen que ser incluidas en el plan anual de contratación, ¿no? Las contrataciones que se van a realizar a través de la modalidad de acuerdo marco también se incluyen en el plan anual, salvo que por su cuantía no supere las 8 unidades impositivas tributarias. También se tienen que incorporar las contrataciones que se realizan con exigencias o procedimientos de un organismo internacional o una entidad cooperante, ¿no? Y claro, la condición es que deriven de operaciones de endeudamiento externo o operaciones, o donaciones ligadas a estas operaciones. Las contrataciones que se realizan de Estado a Estado también van a formar parte del plan anual y también aquellas que se realizan con proveedores que no domicilian en el país, ¿no? Y acá tenemos la línea de tiempo que yo les comentaba. Esta línea de tiempo, ¿no? Esta línea de tiempo eh, refleja lo que las entidades realizan antes de contar con un plan anual de contratación aprobado, ¿no? Primero que tenemos que tener en cuenta que el sistema nacional de abastecimiento público es un sistema administrativo que está relacionado a otros sistemas, ¿no? Como por ejemplo el sistema de presupuesto público está relacionado, ¿no? En esa medida les comentaba que las entidades públicas tienen que, a través de sus áreas usuarias, tienen que elaborar su cuadro de necesidades justamente para identificar, cuantificar y valorizar sus necesidades, ¿no? Que viene a ser la fase 1 del cuadro multianual de necesidades. Esta, esta información que el área usuaria determina va a pasar por un tamiz, ¿no? Porque puede haber, por ejemplo, un sobredimensionamiento de la necesidad que haya, digamos, en la que haya incurrido el área usuaria. Podría también el área usuaria no haber considerado el nivel de ejecución de los contratos. Entonces, la unidad orgánica
de presupuesto, planeamiento, la que a sus veces, inclusive en coordinación con el órgano encargado de las contrataciones, verifica, ¿no? Prioriza, clasifica, ¿no? Se encarga de realizar este tamiz correcto, este tamiz justamente, con la finalidad de contar con un proyecto de plan operativo. Y como ustedes pueden, ¿no? Estas acciones que las entidades realizan justamente armonizan con los plazos propios que en el marco del sistema de presupuesto público se tienen que desarrollar. ¿Y eso por qué? Porque, claro, ¿no? Las entidades tienen que tener a mayo un valor estimado de su cuadro consolidado de necesidades, que ha pasado ya por el tamiz de la unidad orgánica de presupuesto, planeamiento, la que haga sus veces. ¿Y eso por qué? Porque el valor estimado de este cuadro consolidado tiene que incorporarse al proyecto de presupuesto que la entidad elabora, ¿no? Y esto entre los meses de junio bueno, máximo, depende de los calendarios, julio, y que la entidad va a tener que remitir al Ministerio de Economía y Finanzas porque el MEF lo que hace es consolidar. Obviamente pide sustentos, ¿no? Va a tener también que, realizar algunas verificaciones, sobre todo para, establecer que haya armonía entre ¿no? En la información que la entidad remite. Y finalmente, el MEF va a elaborar un proyecto de presupuesto del sector público del siguiente año, ¿no? ¿Y qué es lo que va a hacer el MEF? Va a remitirlo al Congreso de la República. ¿Por qué? Porque el Congreso de la República, a través de la Comisión de Presupuesto, va a tener que revisar, citar a los técnicos, porque por norma, el Congreso tiene solamente hasta el último día hábil del mes de noviembre para promulgar, debatir, ¿no es cierto? Y aprobar, ¿no? Y por su efecto promulgar la ley de presupuesto del sector público del siguiente año. Y eso va a pasar justamente este mes de noviembre. En este momento, el presupuesto del sector público para el año 2024, que ya se prepublicó, ¿no es cierto? Nosotros ya lo hemos, en el peruano se ha prepublicado, eh, tiene que pasar por este debate en el Congreso para que se promulgue, no sé, se apruebe la ley de presupuesto y se promulgue con su publicación en el Diario Oficial del Peruano. Y esto marca un hito muy importante. ¿Y eso por qué? Porque una vez que el Congreso de la República apruebe la ley de presupuesto del sector público del año 2024, ¿de acuerdo? Y se publique en el Diario Oficial del Peruano, la entidad que ya sabe cuál es su presupuesto, de apertura, cuál es el presupuesto que ha sido aprobado para su entidad, va a tener hasta el último día hábil de este año, ¿ok? 2023, para aprobar su PIA, su presupuesto institucional de apertura. Y a partir de la aprobación del PIA por parte de cada entidad, empezamos los plazos, concretos, cerrados, ¿no? Como es, por ejemplo, el plazo que tenemos las entidades para aprobar nuestro plan anual de contrataciones en efecto, ¿no? Si la entidad pública, por ejemplo, vamos a esbozar un ejercicio. Vamos a hacer de cuenta que el día 5 de diciembre de este año se publica en el Diario Oficial del Peruano la ley de presupuesto del sector público para el año 2024, ¿no? Y las leyes de endeudamiento, equilibrio también se publican en el peruano, pero el tema que nos ocupa no toma en consideración la publicación de la ley de presupuesto del siguiente año. Perfecto. Entonces, el 5 de diciembre, en el supuesto que hemos planteado, el 5 de diciembre se publica en el peruano la ley de presupuesto del sector público para el siguiente año. Bien. A partir de ese momento, las entidades públicas van a tener hasta el último día hábil de este año para aprobar su PIA, su presupuesto de apertura. Habrán entidades que van a esperar o van a poder aprobar su PIA el último día hábil de este año. Pero habrán otras, por ejemplo, podría haber alguna entidad que el día, no lo sé, 20 de diciembre apruebe su PIA. Y Gisela, ¿por qué es importante la aprobación de este PIA, no? Cuando, si estamos hablando ahorita del plan anual. ¿Por qué es importante? Porque la aprobación del PIA
determina un plazo cerrado de 15 días hábiles como máximo para que la entidad apruebe, ¿no? Apruebe la versión, digamos, final del plan anual de contrataciones, ¿no? Y recalco esto porque algunas entidades gestionan su plan anual como si fuera un documento borrador. Entonces, por ejemplo, si aprueban su plan anual el día, no lo sé, 15 de enero, el diseño están modificando. Y ahí nos preguntamos todos, ¿pero qué pasó? ¿Por qué? Porque digamos, la elaboración del plan anual ha pasado por, digamos, por diferentes etapas, ¿no? Hemos tenido versiones que se han ido actualizando de acuerdo digamos, a los instrumentos que se han ido aprobando en versión definitiva y finalmente, contando con la ley de presupuesto ya promulgada, publicada en el peruano, la entidad ha aprobado su PIA, su presupuesto de apertura, y en función a ello ha definido, ¿no? Ha ajustado, ha priorizado y ha definido la versión final de su plan anual. ¿Y eso por qué? Porque una vez aprobado su PIA, tiene 15 días hábiles como máximo para aprobar su plan anual de contrataciones, ¿no? Y claro, dentro de los 5 días hábiles siguientes a la aprobación del plan anual, tiene que registrarse en el SEACE, la versión, digamos, de acuerdo al formato que lo encontramos en el SEACE. Entonces, digamos, si hablamos, digamos, si estamos, tenemos que definir eh, cuál es la naturaleza, qué naturaleza tiene este plan anual. Vamos a decir que es un instrumento que es un instrumento que es el resultado de la planificación que realizó la entidad. Es un resultado, no es un documento borrador, no un documento que puede tener modificaciones, por supuesto que sí. Es absolutamente, digamos, razonable que puedan haberlo, pero como vamos a ver a continuación, las modificaciones tienen que tener también sustento, ¿no? Muy bien, perfecto. Entonces, como les había comentado, se promulga con su publicación en el Diario Oficial del Peruano la Ley de Presupuesto del Sector Público del siguiente año, ¿sí? Y las entidades tienen hasta el último día hábil del año para aprobar su PIA, su presupuesto institucional de apertura, ¿no? Entonces, dependiendo del momento en el cual las entidades aprueben su PIA, esta aprobación del PIA va a determinar el inicio del plazo de 15 días hábiles como máximo para que cada entidad, digamos, cuente ya con una versión final de su plan anual y lo apruebe, ¿de acuerdo? Y Gisela, ¿quién es el responsable de, digamos, de emitir el documento de aprobación de este plan anual? El titular de la entidad, esto es la máxima autoridad ejecutiva, como también podría ser la máxima autoridad administrativa o el funcionario competente. Si había una delegación de facultades, de funciones, pues el funcionario delegado será el autorizado para emitir el documento que apruebe el plan anual de contratación. ¿De acuerdo? Va a depender de las normas de organización interna de cada entidad. Lo importante que tenemos que tener en cuenta es el plazo con que cuenta la entidad para aprobar este plan anual, que nuevamente reitero, son 15 días hábiles siguientes como máximo de la aprobación del PIA, ¿no? Del presupuesto institucional de apertura de la entidad, ¿no? Entonces, si la entidad, por ejemplo, aprobó en el ejemplo que le valga la redundancia, en el ejemplo que habíamos planteado, el día 20 de diciembre, el día 20 de diciembre de este año aprueba su PIA 2024, pues a partir del siguiente día hábil empieza a computarse los 15 días hábiles que tiene como máximo para aprobar su plan anual de contrataciones. Y aquellas entidades que aprueben su PIA el último día hábil de este año, pues también van a empezar a computar este plazo de 15 días a partir del siguiente día hábil, ¿no? A partir del día hábil siguiente, que va a ser ya 2024, ¿de acuerdo? Pero son plazos que tienen que cumplirse. ¿Por qué? Porque se tienen, digamos, son pasibles, estamos hablando de un plazo de norma, se va a registrar en el SEACE, ¿de acuerdo? Pero Gisela, a ver, pero se aprueba el plan anual y después hay 5 días hábiles para registro en el SEACE. Sí, tienes 5 días hábiles para registrar en el SEACE, pero vas a tener ahí que sincerar, digamos, cuándo se aprobó el PIA,
cuando aprobaste tu plan anual, de modo que va a ser absolutamente, digamos, verificable el cumplimiento o no de los 15 días hábiles. Muy bien, este es el formato del plan anual de contrataciones que lo encontramos justamente ¿no? en el CAC, ¿de acuerdo? Vemos digamos, un formato que tiene un número de referencia, el detalle es si es un ítem único o un procedimiento de selección se va a convocar según relación de ítems, el tipo de compra, la entidad convocante, el tipo de proceso, el objeto, tipo de procedimiento, ¿no? El objeto de contratación, etc. De acuerdo. Entonces, de acuerdo, de conforme a la Directiva 5 del año 2021, que emitió la Dirección General de Abastecimiento, esto es la Directiva de Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras, y nuestra Directiva 2-2019, aprobada por el Consejo Directivo de OCE, denominada Plan Anual de Contrataciones, este instrumento justamente nos permite gestionar, ¿no es cierto?, las contrataciones que vamos a realizar en un ejercicio con el propósito de planificar, ejecutar y evaluar todas las contrataciones que responden a las necesidades que están relacionadas con las actividades operativas de nuestro POI, ¿no? Y obviamente con nuestro presupuesto institucional, porque el PIA se aprobó primero y en función a ese PIA se tuvo 15 días hábiles, recuerden, para ajustar, determinar la versión final del plan anual de contrataciones. Ahora, hay un tema muy importante que creo que es necesario eh, comentar. Tanto en la etapa previa a la aprobación del plan anual como en la etapa propia de actos preparatorios, ¿no? Donde vamos a ejecutar el plan anual de contrataciones, bueno, en el proceso de contratación, porque la ejecución del plan anual justamente va a estar, digamos, relacionada con la convocatoria de los procedimientos que se van a desarrollar en la etapa selectiva, pero a lo que les mencionaba es lo siguiente, ¿no? Digamos, en la etapa de formulación, en la etapa previa, ¿no? Previa a el año anterior, en buena cuenta, eh, las, las áreas usuarias que comienzan esta fase 1, ¿no? De acuerdo a la Directiva 5-2021, lo que van a hacer es, en efecto, ¿no? Digamos, finalmente armonizar las necesidades o determinarlas en función al proyecto de POI del siguiente año. Entonces, claro, hablamos de proyectos, ¿no? Entonces, si estamos, por ejemplo, bueno, ya estamos en noviembre del año 2023, pero si estuviéramos en el mes 2 del año 2023, estaríamos hablando de un proyecto de POI 2024 y un cuadro de necesidades que responde a esas, ¿no?, actividades operativas del POI. Entonces, esta relación que tiene, ¿no?, que tenemos en la etapa previa, ¿no?, en la etapa de planificación, de programación, esta relación entre el proyecto de plan operativo y el cuadro de necesidades va a mantenerse cuando ya estemos en el año de ejecución. O sea, cuando ya contemos con un plan anual de contrataciones aprobado sobre la base de un POI que también tengo que ejecutar, que tiene actividades operativas que voy a tener que cumplir. Y esta relación, digamos, este vínculo que hay entre estos instrumentos, independientemente que en la etapa de planificación sean proyectos todavía, ¿no? Porque en la etapa de actos preparatorios ya hablamos de instrumentos aprobados, que si bien pueden ser actualizados, modificados, son instrumentos ya aprobados. La relación que tienen estos instrumentos, independientemente, repito, que sean borrador, ¿no?, o proyectos respecto a instrumentos ya aprobados en la etapa de actos preparatorios en sí, es importante identificarlo, ¿no? Más o menos hacemos un parangón con, bueno, con una de las tantas fortalezas que tiene nuestro país, como es, por ejemplo, ¿no?, en la diversidad culinaria. Podemos nosotros decir lo siguiente, podemos señalar que el plan operativo es digamos, es el instrumento que contiene los resultados que quieres alcanzar. Y nuevamente, si en el ejemplo que estoy brindando lo circunscribimos, ¿no?, digamos, al ámbito culinario, podemos decir que el plan operativo es la carta de un restaurante. Y en la carta de un restaurante, ¿qué encuentras? Encuentras los platos, ¿no es cierto?, los resultados.
ceviche, arroz con pollo, caucao, tallarines, ¿no? Arroz con pato, etcétera. Tenemos tanto para poder, digamos, incluir, ¿de acuerdo? Ese va a ser el polo, ¿sí? Y Gisela, ¿y qué es entonces el plan anual? Son los insumos que se necesitan para alcanzar esos resultados, ¿de acuerdo? Entonces, si digamos, en la carta del menú yo tengo como resultado, como objetivo, como actividad operativa, como meta, ¿no es cierto? Tengo, por ejemplo, el ceviche, pues en el plan anual voy a tener que, digamos, incluir pescado, ¿no? Pescado. Entonces hay una relación y esta relación justamente, digamos, nos permite identificar la finalidad pública de la prestación. Esto, digamos, es un correlato y creo que cuando identificamos esta relación, todo fluye, ¿no? De forma más armoniosa. Cuando eh, el área usuaria tiene que formular el requerimiento y en ese contexto tiene que determinar las características técnicas del bien, servicio u obra que va a contratar, o digamos, o que necesita, mejor dicho, que se contrate para satisfacer su necesidad como área usuaria. El primer dato después del título, ¿no? Es justamente la finalidad pública. Y la finalidad pública es un dato pragmático, que en la mayor parte de las necesidades de la entidad responde a la, digamos, al código de la actividad operativa del POI, de la entidad. Porque claro, se contrata con el propósito, con el objetivo de satisfacer una necesidad que va a permitir el cumplimiento de una actividad operativa, meta, tarea del plan operativo institucional de la entidad. Claro, va a haber necesidades que van a tener, que son solamente algunas, que de pronto no van a tener una actividad, no van a poder estar de pronto circunscritas, ligadas a una actividad operativa justamente por su naturaleza, ¿no? Pero son las menos. La mayoría de necesidades va a tener justamente, va a estar respaldada, o sea, digamos, la justificación para contratar esa necesidad va a ser justamente el realizar, el alcanzar, el cumplir esa actividad operativa del plan operativo institucional. Y esa es la finalidad pública de la contratación. Entonces, digamos, es importante no perder de vista esta armonía que tiene que haber, ¿no? Entre estos instrumentos, independientemente que estemos con, digamos, en la etapa de planificación o que estemos ya en la etapa propia de ejecución contractual, ¿no? No podemos concebir un plan operativo que reportemos trimestralmente que está cumpliendo al 100% cuando tenemos un plan anual de contrataciones que, digamos, no se está ejecutando conforme a lo previsto, ¿no? Lo que obviamente va a alterar, va a afectar, va a impactar en el cumplimiento de las actividades operativas de POI, o de lo contrario es un plan anual de contrataciones que ha sufrido, digamos, drásticas modificaciones y estas modificaciones no han, digamos, no armonizan con la actualización del plan operativo. Entonces, digamos, son instrumentos que están ligados y que tienen que caminar, ¿no? Tienen que caminar a la par, porque no son instrumentos desvinculados o ligados, ¿no? Son instrumentos que están, digamos, estrechamente relacionados, vinculados. Muy bien, entonces, seguimos, ¿no? Como habíamos mencionado hace un momento, eh, este instrumento de gestión denominado Plan Anual de Contrataciones debe incorporar aquellos procedimientos de selección para la contratación de bienes, servicios u obras que van a estar financiadas o van a ser convocadas en el año, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y no hablo, digamos, con cargo al presupuesto digamos, del año en que se convoca, porque dependiendo de la duración del procedimiento de selección y dependiendo también del plazo de ejecución contractual, podría pasar que sea una convocatoria que va a generar que un contrato inicie ejecución este año, pero que se extienda hasta el siguiente año, en cuyo caso vamos a tener que contar con una certificación presupuestal con cargo al presupuesto 2023 para lo que se va a ejecutar, pagar este año, y una previsión presupuestal con cargo al ejercicio 2000 o al presupuesto 2024, ¿no es cierto?, respecto de la ejecución contractual que se va a realizar el siguiente año. ¿Sí? Ahora, es importante señalar que este plan anual de contrataciones va a incluir toda contratación que se realice con cargo a fondos públicos. ¿Sí? Si ustedes digamos, esa es la regla.
¿no? Independientemente que sea régimen general de contratación, esto es, contrataciones bajo el ámbito de la Ley 3225 y su reglamento, o se trata de regímenes especiales de contratación, por ejemplo, reconstrucción con cambios, ¿no? Digamos, o procedimientos simplificados que han sido autorizados por normas específicas. Independientemente de ello, va a incorporarse al plan anual de contrataciones. Esa es la regla. No se van a incluir aquellas contrataciones que por su monto no superan las 8 unidades impositivas tributarias o la comparación de precios. También es un tipo de procedimiento que no se incluye en el plan anual. Bien, eh, como como habíamos mencionado hace un momento, ¿no? El plan anual de contrataciones se aprueba con documento emitido por el titular de la entidad o funcionario competente, ¿de acuerdo? La mayor parte de entidades aprueba su plan anual de contrataciones con una resolución. Está perfecto. Pero podría pasar, por ejemplo, que una entidad utilice un formato, podría ser, no están dentro de los formatos que OCE, digamos, ha recomendado utilizar para justamente optimizar el flujo del proceso de contratación, pero eventualmente podría ser. Las entidades, digamos, como les había comentado hace un momento, usualmente emitimos resoluciones para aprobar el plan anual de contrataciones y seguimos, digamos, utilizamos esta misma forma, ¿no? Esta misma formalidad, ese mismo tipo de documento para aprobar las modificaciones a este plan anual de contratación. Bien, independientemente que se trate de la versión inicial del plan anual o de las modificaciones que se pueden hacer a este instrumento, siempre se va a publicar en el SEAS, ¿de acuerdo? Ahora bien, Gisela, pero puede también registrarse en la sede, digamos, digital de la entidad, o sea, en la página web, ¿no es cierto? Sí, claro que sí. Puede también imprimirse en físico digamos, y publicarse en físico en el panel que está en la entrada de la sede de la entidad, también, pero la obligación legal de registro del plan anual en los plazos previstos en la norma se cumple publicación en el SEAS, ¿de acuerdo? Y cuando hablamos de plazos legales, repito, estoy hablando de la versión inicial del plan anual. Cuando se aprueba el PIA de la entidad, tenemos 15 días hábiles como máximo para aprobar el plan anual de contrataciones en versión inicial. Y luego tenemos 5 días hábiles más para registrarlo en el SEACE sin perjuicio de hacerlo en otras plataformas, como puede ser la sede digital de la entidad o página web institucional, ¿no es cierto?, en forma física en la sede de la entidad u otros, ¿de acuerdo? Y si hablamos de modificaciones también, si el día de hoy, por ejemplo, la entidad aprueba la segunda modificación de su plan anual de contrataciones, sabe que va a tener a partir de mañana 5 días hábiles para registrar esta modificación que implica registrar en el SEASTE la versión actualizada, ¿no? Producto de esta segunda modificación que se ha realizado. Va a tener 5 días hábiles para registrar esta modificación en el SEASTE. Son plazos legales, ¿de acuerdo? Muy perfecto. ¿Y qué unidad orgánica es la responsable del registro, digamos, en el plazo previsto en la norma? Es el órgano encargado de las contrataciones. ¿Por qué? Porque es la orgánica que se encarga de la gestión del abastecimiento al interior de la entidad. ¿De acuerdo? ¿Quién es el órgano encargado de las contrataciones? Bueno, la unidad, independientemente de cómo se denomine, ¿no? Logística, adquisiciones, licitaciones, administración, no importa la denominación, pero que se encarga justamente de esto, ¿no? De la gestión de abastecimiento, de gestionar administrativamente las necesidades de la entidad. Muy bien. Hemos mencionado, y ustedes muy bien lo respondieron en la primera pregunta, el plan anual de contratación es un instrumento final, ¿no? O sea, final, pero no porque sea, digamos, errático y no se pueda modificar, no, sino porque es el resultado de una etapa previa, ¿de acuerdo? No es un documento borrador, es un documento, digamos que constituye el resultado de un hito previo. En ese contexto, si bien es cierto la normativa
digamos, reconoce que el plan anual es el resultado de una planificación que ha realizado la entidad. Lo cierto es que prevé, ¿no?, la posibilidad de que en la ejecución del plan anual se pueda modificar este instrumento de gestión. Y lo que señala la normativa es que puede modificarse para dos propósitos: para incluir procedimientos de selección o para excluir procedimientos de selección. Y claro está, estas modificaciones del plan anual tienen que estar sustentadas, ¿no? Sustentadas. ¿Sustentadas en qué? Por ejemplo, en la variación de la necesidad, sustentadas en que desapareció la necesidad, sustentadas en una priorización de recursos, por ejemplo, podría ser. Y recordemos lo siguiente: si estamos modificando el plan anual para excluir un procedimiento de selección, significa que estamos excluyendo un procedimiento que tenía como propósito contratar un bien, servicio u obra que estaba ligada a una actividad operativa del plan operativo. Entonces, si modifico el plan anual para excluir un procedimiento de selección, correcto, debo verificar el impacto que tiene esa modificación en mi POE. De ser el caso, reprogramar determinada actividad operativa, ¿no?, en el plan operativo institucional, porque son instrumentos que están ligados, ¿de acuerdo? Bien, con respecto al procedimiento para modificar el plan anual, como les mencionaba, no hay diferencia en cuanto a la formalidad y plazos que aplicamos cuando aprobamos el plan anual por primera vez. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, si el titular de la entidad aprobó el PAC en versión inicial y este titular de la entidad no ha delegado en otro funcionario esa facultad, o sea, la facultad de aprobar las modificaciones del plan anual, eso va a significar que las modificaciones de PAC van a tener que ser aprobadas con documento emitido por el titular de la entidad, ¿no? No es que tiene que ser el titular porque es la versión inicial del plan anual y las demás, como son modificaciones, puede ser un funcionario de inferior jerarquía, ¿no? O sea, digamos, si fue el titular de la entidad y ha delegado en otro funcionario, perfecto. Si por las normas propias de organización de la entidad, esta competencia la tenía como función un funcionario que no era el titular, pues seguramente desde el principio ha aprobado el plan anual y por tanto también es competente para aprobar las modificaciones a dicho instrumento, ¿no? Y como les comentaba, así como pasa en la versión inicial, cada modificación de este instrumento va a tener que ser registrado en el SEACE dentro de los 5 días hábiles a la aprobación de cada modificación. Nuevamente, si el día de hoy he aprobado, he emitido el documento que aprueba la modificación del plan anual, a partir de mañana voy a tener 5 días hábiles para registrar en el SEACE, en la página web de la entidad, pero inicialmente no, en el SEACE voy a tener 5 días hábiles para registrar la versión actualizada de mi plan anual de contratación. Responsabilidades, ¿no? Responsabilidades. Y acá es bien interesante, ¿no? Es bien interesante porque, digamos, siempre me preguntan, Gisela, ¿la delegación de facultades traslada responsabilidades? Sí, traslada responsabilidades, pero no significa que el funcionario que delega facultades no, digamos, se desprenda de la responsabilidad de hacer un seguimiento, un monitoreo, ¿de acuerdo? Hay que tenerlo bastante presente. Entonces, eh, el titular de la entidad o el funcionario que haya sido delegado con esa potestad tiene la responsabilidad de efectuar evaluaciones periódicas y la periodicidad es cada 6 meses, en forma semestral, ¿no? Y claro, recuerden que nuestra norma en contratación estatal, de acuerdo al artículo 1 de la 3225, se basa en el enfoque de gestión por resultados. Entonces, ese es el, digamos, la perspectiva que tiene que aplicar el titular o el funcionario competente para evaluar, ¿no es cierto?, periódicamente cómo se viene ejecutando el plan anual, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente la ejecución del plan anual afecta, incide
en el cumplimiento de las actividades operativas del plan operativo institucional y por tanto también en cómo se va a ejecutar el presupuesto de la misma, ¿de acuerdo? Entonces, esta evaluación periódica que la tiene que realizar, se realiza como máximo en forma semestral. Podemos hacerlo, digamos, podemos tener 3 evaluaciones periódicas, hacerlo cada 4 meses. La norma lo que dice es, ok, haz evaluación periódica, pero máximo no puedes pasarte los 6 meses, lo que significa que mínimo tengo que hacer 2 evaluaciones al año, ¿no? Y esta evaluación justamente la realiza el titular de la entidad o funcionario competente, ¿no? Eh, ok, entonces esta evaluación, ¿no es cierto?, conlleva la supervisión y el seguimiento de cómo se planifica, que es el estadio que ya pasamos, ¿no? Cómo se formula también, cómo se aprueba también, pero importante, cómo se ejecuta el plan anual de contrataciones, ¿no? Si es sencillo, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, tenemos un plan anual digamos, que ha establecido por semestre que va a convocar 25 procedimientos de selección. Podría pasar, particularmente, digamos, siempre recomiendo que en el último trimestre no se concentre muchos procedimientos para convocar, porque, digamos, no es muy eficiente, ¿no? Digamos, desde ninguna óptica es eficiente. Pero en buena cuenta es un ejemplo nada más, ¿de acuerdo? Y entonces teníamos 25 procedimientos de ser convocados el primer trimestre, 25 en el segundo trimestre, 25 en el tercer trimestre y 25 en el cuarto trimestre, ¿de acuerdo? La supervisión que tiene la evaluación que tiene que realizar el titular de la entidad o funcionario competente, mínimo tiene que hacerse cada 6 meses. Entonces, si en la primera evaluación que se realiza en junio, ¿no? O a fines de junio o inicios de julio, porque se evalúa el primer semestre. Se determina que de los 25 procedimientos de selección que tenían que convocarse en el primer trimestre, solamente se convocaron 5, y que en el segundo trimestre tenían que convocarse otros 25, más se entiende el pasivo que quedó del primer trimestre y solamente se convocaron 10, obviamente esa evaluación va a tener que aterrizar o, digamos, o va a tener que, digamos, va a tener que generar una acción concreta por parte de ¿qué pasó acá? Infórmame, ¿qué ha pasado? ¿Por qué? Porque esta evaluación está arrojando, está mostrando que no se ha cumplido con la cantidad de procedimientos de selección que por trimestre tendrían que haberse convocado, ¿no? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué? Porque, no hay el número idóneo de profesionales, ¿no? En la entidad, ¿no? Entiéndase en el órgano encargado, en las áreas usuarias, falta capacitación, mucha carga de trabajo, entre otros, ¿de acuerdo? Muy bien. Como les había comentado, resultado de esta evaluación se tienen que tomar medidas correctivas, definitivamente, ¿no? Y claro, a mí no me gusta hablar del tema del deslinde de responsabilidades porque yo creo, ¿no? Y justamente su presencia en esta videoconferencia así lo, lo, lo ratifica. Yo creo que la mayor parte de profesionales que servimos al Estado digamos, con compromiso, diligencia, responsabilidad, con ética. Eh, este, Obviamente tratamos de hacer las cosas lo mejor posible, pero a veces nos gana, no es sencillo trabajar en una entidad pública, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque, digamos, no solamente por las responsabilidades, ¿no? Sino porque tienes que estar actualizado con las normas, sabes que tienes el deber de rendir cuentas después de las actuaciones que hiciste o que dejaste de hacer y que estaban en el ámbito de competencia. Entonces, pero bueno, es parte de. Entonces, en caso, por ejemplo, la evaluación determine que no ha habido una ejecución oportuna de los procedimientos de acuerdo a lo que estaba previsto en el plan anual de contrataciones, entonces, además de tomar acciones concretas, correctivas, porque claro, estás en el primer semestre y tienes que evitar que, digamos, en la siguiente evaluación, que ya está a fin de año, tengas, obviamente, o en todo caso, una no ejecución de los procedimientos en el plan anual
te afecte el servicio público, afecte tu ejecución presupuestal, afecte la concreción, el cumplimiento de las actividades operativas de tu POI, tienes que tomar medidas, ¿no? Definitivamente. Entonces, pero también se establece, digamos, el realizar un deslinde de responsabilidad, ¿no? Y recuerden ustedes que en el tema del deslinde de responsabilidades, tenemos que, digamos, tomar en cuenta, o en todo caso, la Secretaría Técnica, que es la que precalifica, no evalúa la pertinencia o no de iniciar un PAC, tiene justamente que verificar si se ha cumplido en principio la norma que resultaba aplicable, ¿no? Y finalmente el impacto de esa, ¿no? De esa acción o omisión por parte del funcionario servidor, ¿no? Entonces hay que, digamos, evitar ese tipo de espacios. Eh, el titular de la entidad, ¿no? O el funcionario competente y el órgano encargado de las contrataciones son responsables de planificar en forma idónea, ¿no? Planificar, digamos, las contrataciones de bienes, servicios y otras, definitivamente. Y si bien es cierto, repito, la norma en contratación estatal permite modificar el plan anual para incluir procedimientos o excluir procedimientos, lo cierto es que cada modificación del plan anual tiene que estar sustentada. No, digamos, no resulta razonable que tengas un instrumento aprobado, ¿no? Tengas tu plan anual de contratación, que es un instrumento, digamos, resultado de una planificación previa, y es un resultado que está ligado a un plan operativo que también está aprobado y que se modifique, pues, digamos, no, apenas se aprueba, se modifica y se modifica, yo recuerdo, pero felizmente que es una patología que las entidades ya hemos superado. Yo recuerdo haber, hasta hace cuánto, más o menos unos 10 años, recuerdo haber encontrado entidades que habían modificado 40 veces su plan anual de contrataciones. Entonces, cuando tú, digamos, cuando hacíamos un comparativo, su plan anual de contrataciones en versión inicial era completamente distinto a como que, digamos, quedaba a fin de año, ¿no? Después de todas las modificaciones. Y claro, a fin de año se modificaba el plan anual para excluir todos los procedimientos que no ibas a poder convocar. Y en realidad, como les comentaba yo, si hay debido sustento, perfecto. Pero el tema es que no podemos dejar de lado o no podemos dejar de evaluar que hay una afectación también al plan operativo y en todo caso también se debe realizar las actualizaciones correspondientes al plan operativo institucional. Bien, ¿cuáles son las responsabilidades del órgano encargado de las contrataciones? Gestionar, ¿no? Es una palabra importante. Gestionar de manera adecuada, oportuna, la realización, la convocatoria de los procedimientos de selección que están programados en el plan anual de contrataciones. Como les digo, les había comentado, se programa por trimestre, ¿no? Y asimismo, es responsabilidad del órgano encargado de las contrataciones elevar al titular de la entidad o funcionario competente un informe bien sustentado, ¿no? Eh, respecto a cómo se ha planificado, formulado, aprobado y cómo se ha ejecutado el plan anual, ¿no? Describiendo las actividades de todos los funcionarios, servidores que están, digamos, vinculados a esos hitos del plan anual de contrataciones, con especial énfasis en la ejecución del plan. Muy bien, entonces vamos con las conclusiones, ¿no? El plan anual de contrataciones es un instrumento de gestión, ¿no? Final, así sea en versión inicial, que se pueda modificar. Es un instrumento de gestión que sirve para planificar, ejecutar y evaluar las contrataciones que han sido programadas en el cuadro multianual de necesidades y que obviamente están vinculadas estrechamente con nuestro POI, con nuestro plan operativo institucional y por tanto también con nuestro presupuesto institucional. ¿Ok? El plan anual, luego de ser aprobado, puede ser modificado, por supuesto que sí. La norma dice puede ser modificado para incluir o excluir contrataciones, pero siempre con el sustento debido. ¿De acuerdo? Siempre con el sustento debido. Finalmente, el titular de la entidad o funcionario competente es responsable de supervisar la formulación, aprobación y sobre todo la ejecución oportuna del plan anual de contratación.
Les agradezco mucho, siempre a vos agradezco la invitación que me formulan y bueno, y a ustedes nuevamente felicitarlos por apostar por el conocimiento. Muchas gracias. Compunche Perú. Bicentenario del Perú 2024. Gobierno del Perú.